la efectividad de una cobertura nacional a través de 3 frecuencias compartidas y nuestro trabajo de cobertura mundial a través de las redes. ¿Cuándo se conocieron el ingeniero Osiris de León y Willy Rodríguez? En el 2007, a propósito del paso por el país de las tormentas Olga y Noel en octubre y diciembre. Fue un encuentro histórico y a partir de ahí desarrollaron una amistad, se volvieron inseparables. ¿Cómo fue eso, Osiris? Fue algo muy particular y muy especial porque el 11 de diciembre del año 2007 yo había sido invitado a una entrevista especial en la Z101 para hablar de los daños que había provocado al país el tránsito de la tormenta Noel que había pasado por la porción central del país el 28 de octubre. Hicimos un recuento de todos los daños en Bonao, en Cotuí, en toda la zona del Bajo Yuna, y ya al final las panelistas, que eran Edith Feble y Patricia Solano, me dicen, pero se aproxima otra tormenta, ¿qué puede pasar? Y yo le digo, bueno, mire, viene la tormenta subtropical Olga, y tenemos la presa de Tavera prácticamente llena. Eso quiere decir que si no desaguamos la presa ahora temprano, de día, y si no evacuamos la gente temprano, a medianoche, tendríamos que abrir las compuertas súbitamente, inundaríamos a Santiago y mataríamos a la gente. Y no pasaron 5 minutos cuando Willy Rodríguez se apareció en cabina, de forma súbita, repentina, preocupado, me mira a la cara y me dice, no te vayas, que eso que tú has dicho aquí es muy delicado y hay que alertar a la gente para que no pase una tragedia esta noche. Él captó la dimensión de captó esa inmediatamente el tamaño del problema. Yo te diría que, para ser honesto, fue la única persona en el país que en ese momento entendió la dimensión del problema y asumió la dimensión del problema. Me dijo, no te vayas. Entonces seguía el programa Casi Arte y le pidió a la conductora de Casi Arte, mira, permítenos usar tu espacio porque este tema es muy delicado y esto hay que informárselo al país y hay que tomar las medidas del lugar. Y hicimos toda esa media hora, pero al terminar esa media hora comenzaba el gobierno de la tarde y llegaron Víctor Gómez Berger, Consuelo Despradel y todo el resto del equipo, y entonces le dijo a ellos, miren, este tema hay que seguirlo abordando. Y para decirte en pocas palabras cómo fue, aquello terminó a las 10:30 de la noche. Hicimos una jornada secuenciada de 10 horas consecutivas, sin salir de la cabina. Ni él salió de la cabina, ni yo salí de la cabina, avisándole a la gente de Santiago que esa situación iba a ser delicada, que había que salirse, que había que tomar las precauciones del lugar, porque desafortunadamente algunas autoridades subestimaron el problema, quizás por no entender bien la mecánica de las tormentas tropicales y subtropicales. Pensaron que eso se iba a desviar, que no iba a producir ningún efecto. Yo estaba muy consciente del impacto que eso iba a producir y te puedo decir que desde ese día entendí que Willy Rodríguez como persona no era un locutor de radio, no era un ciudadano común y corriente. Él de por sí era una defensa civil. Él se convirtió esa tarde en la defensa civil de la sociedad dominicana, asumió el problema, peleó defendiendo ese planteamiento, defendiendo ese argumento y, como dice la gente de la calle, se la jugó, llamando a la gente a que prestara atención a lo que se estaba diciendo ahí, porque eso era válido desde el punto de vista científico. Y tal y como se dijo en la cabina durante esas 10 horas, a las 12 de la noche, como se había advertido, la tormenta se posicionó sobre la presa de Tavera, entró la crecida pico, entraron cerca de 5.300 metros cúbicos por segundo, se llenó la presa, hubo que abrir las 6 compuertas, se inundó a Santiago, murieron cientos de personas, los daños a la agricultura superaron los 5.000 millones de pesos, aquello llegó hasta los tribunales, el gobierno tuvo que llegar a un acuerdo con muchos de los afectados y quizás a partir de ahí cambiaron las cosas en la República Dominicana. Desde ese día
Las autoridades prestaron total atención a lo que se planteaba ahí en esa cabina y te puedo decir que desde ese día, cada vez que había una amenaza de tormenta o de huracán en el Atlántico, Willy Rodríguez me llamaba por teléfono, me decía, ¿qué tú crees de esto? Coge para acá, para la cabina, vamos a preparar un boletín. Y a veces durábamos ahí, cuando había tormenta o huracán, hasta las 2 de la mañana, informando a la gente, orientando dónde iba a pasar, qué efecto iba a producir, qué tenía que hacer la gente para cuidarse, dónde no iba a producir ningún impacto para que la gente se pudiera dormir tranquila, porque así como él se preocupaba por las zonas que iba a impactar, se preocupaba por llevarle tranquilidad a las zonas donde no iba a impactar, para que esa gente se pudiera dormir tranquila con su familia. Y su mayor satisfacción era encontrarse el otro día con gente que le decía, gracias por ayudarnos a dormir tranquilos, porque son momentos de incertidumbre, de angustia, de preocupación de la población. Y cuando un medio de comunicación asume un tema de ese tipo y lo lleva con la facilidad de lenguaje con que él manejaba eso, y sobre todo adentrándose al cuerpo del problema, la gente sentía como que él le estaba hablando no desde la radio, sino desde el frente de la casa. Así y asumía el tema. Precisamente vamos a escuchar cómo él definía qué era lo más importante de su trabajo en la radio. Lo importante de mis actividades en la radio no se conocen. Te diría, dentro de la radioafición, una vez tuve la oportunidad de salvar muchas vidas, porque una madrugada teníamos exámenes, amanecí estudiando, y se presentó una emergencia en Venezuela de unas medicinas en la frontera. Y yo serví de puente, o sea, de contacto entre Caracas y San Fernando de Apure, porque las condiciones radiofónicas no le permitían una comunicación a los padres capuchinos. Y yo, por suerte, pude oír ambas comunicaciones, hacer los contactos del lugar y recibieron antes del amanecer la medicina. Se salvaron muchas vidas y hubo mucho agradecimiento para nosotros. Oigan cómo describe José La Luz lo que sentía Willy cada vez que había una amenaza de un huracán. Yo también le decía a Willy, Willy, ¿a ti te gusta que vengan los ciclones? Porque él, cuando anunciaban un ciclón, él automáticamente convocaba a todo el mundo, vamos a hacer un programa, vamos a hacer una cadena especial de orientación, llámame a Osiris de León, llámame a la directora de meteorología, y automáticamente le irradiaba a uno ese espíritu de transmisiones especiales. Eso ocurría con un incendio, eso ocurría en Navidad, eso ocurría en Semana Santa. A él le gustaban todas esas cosas, ¿no? Donde él podía hacer un trabajo extra porque era un trabajador incansable 24/7. No que le gustaban los fenómenos, ni los huracanes, ni fuegos, ni nada, sino estar al servicio de la gente ante un hecho de ese tipo. Willy Rodríguez entendía que la población merecía estar bien informada y a tiempo. Esas dos variables no podían estar separadas. Willy Rodríguez siempre trataba de buscar la información oficial, pero si la información oficial no llegaba a tiempo, entonces me convocaba a mí para que yo diera la información. Me decía, dile al país cuáles zonas están en peligro y qué tiene que hacer la gente. Marcó su sello en la forma de hacer una comunicación con alto grado de responsabilidad social e incansable. Rosendo Tavares y el general Juan Manuel Méndez. William tenía la peculiaridad y la particularidad que era una persona incansable. Nosotros iniciamos los operativos Jueves Santo, tal como lo establece la ley, y concluimos Domingo de Resurrección, pero William empieza desde el Domingo de Ramos. Y esa parte para él era muy agotadora porque recorría el país completo y terminaba esa grande jornada a veces interno, producto del desgaste que provocaba esa jornada de trabajo. Para la temporada ciclónica era una persona que vivía todo el tiempo pendiente de los niveles de alerta, lo que se podía esperar para que la población no fuera sorprendida con eventos de la naturaleza que le provocaran desastres. Entiendo que lo de Willy Rodríguez era un sacerdocio y la vocación de servicio de Willy Rodríguez es indescriptible, porque su afán y su entrega nunca tuvo que ver con nada pecuniario, sino en que él sufría la necesidad del pueblo y con eso se nace. Mira, este país tenía una Semana Santa
que a veces el saldo era de 250, 300 muertos en la Semana Santa. Willy fue una figura clave para cambiar radicalmente ese panorama. Y hoy la gente se sorprende de una Semana Santa que deja 30 muertos, pero antes de que Willy y la Z entraran, aquí habían 200 y 300 muertos. Willy fue un hombre que dedicó su vida, sacrificó su vida en beneficio de este país, día y noche. Por eso el país ha sentido tanto su partida. Probablemente una de las grandes traiciones del COVID a la sociedad dominicana ha sido llevarse inesperadamente a Willy Rodríguez. Todos coincidían que trabajaba 24/7. Ustedes, además de compartir a nivel de trabajo en los medios de comunicación, ¿eran amigos? Willy Rodríguez y yo teníamos una comunicación permanente, porque es que aún estando en su periodo de descanso, él estaba pendiente al teléfono y a lo que podía publicar el Centro Nacional de Huracanes de la Florida en su página. Y me llamaba a cualquier hora de la madrugada: ¿viste lo que está proyectando el Centro Nacional de Huracanes? Entonces, eso parece que viene para acá, para la República Dominicana. Ve temprano a la emisora para que comencemos el programa con un aviso, con una alerta. Es decir, él asumía eso como una responsabilidad personal de él frente a la sociedad. Y su tiempo de descanso, de tomarse un trago, de practicar un deporte, de ver una película, de... Willy, yo no oigo a nadie hablar de eso. Willy no sacaba tiempo para esas cosas, porque Willy estaba, como dice la gente en la calle, 24/7, pendiente a que esa emisora tuviera un enlace con la sociedad. Fuera un problema de Semana Santa, fuera un problema de Navidad, fuera un problema de incendio, fuera un problema de inundación, un problema de una tormenta, cualquier amenaza a la sociedad, él estaba pendiente. De hecho, siempre, cada año en Semana Santa, recorríamos todo el país en helicóptero, viendo los sitios vulnerables, pero haciendo un análisis climatológico y meteorológico de las condiciones, para que la gente supiera dónde había peligro y dónde no había peligro.